Me llamo Elena, y durante los últimos 3 años, mi vida en nuestro penthouse de la avenida Masaryk había sido un ejercicio de impecable simetría y silencio. Todas mis mañanas eran idénticas, tejidas con la misma hebra de textura 1, el lujo silencioso de la seda fría. Mi rutina comenzaba a las 6:30. El despertador sonaba sin estridencias, y yo me levantaba para vestirme. Mi vestuario era una declaración de intenciones, elegancia controlada. Esa mañana en particular, opté por un slip dress de seda pura en tono champán, el tejido tan fino y resbaladizo que se sentía casi líquido contra mi piel. Lo cubrí con un batín largo de terciopelo, velvet, color gris pardo, un material denso y lujoso que absorbía la luz. Era un atuendo íntimo que, paradójicamente, me hacía sentir más vestida y protegida que cualquier traje de calle. La casa, con sus inmensos ventanales de piso a techo y sus suelos de mármol pulido, siempre olía a limpieza quirúrgica. Entrábamos en la cocina, un espacio diseñado en acero inoxidable y superficies vítreas, donde preparaba mi café de olla, aunque siempre terminaba bebiéndolo frío. Javier, mi esposo, era el arquitecto de esta perfección. Un ejecutivo financiero cuya presencia se resumía en la textura 4, la distancia inviolable de la ejecución. Cuando estaba en casa, estaba inmerso en su teléfono, una extensión metálica de su oficina. Vestía trajes italianos de lana virgen, impecables, tan rígidos y caros que parecían desafiar al contacto humano. Su zapato de piel, brillante y sin una mota de polvo, era lo único que resonaba brevemente en el mármol antes de que la puerta de seguridad se cerrara tras él con un clic sutil. Me voy. Llamo desde la oficina. Su voz era tan neutra como el beige de las paredes de la sala. Y entonces, el silencio. La textura 2, el silencio abrumador de la ausencia, ese sonido que en realidad es la ausencia de todo, se apoderaba de la casa. Me sentía invisible, no solo para Javier, sino para el propio espacio que él había creado para mí. Un espacio hermoso, sí, pero que no me permitía dejar mi marca. Yo era una invitada permanente en mi propia vida. Toro, nuestro pastor alemán, era la única criatura viva que compartía este mausoleo de lujo. Técnicamente, era su perro. Javier lo había adoptado por su imponente estampa y su utilidad como guardián. Para mí, Toro siempre había sido solo un elemento más del mobiliario, un ser tranquilo y noble que pasaba la mayor parte del día durmiendo en un rincón de la sala. Su pelaje, un manto grueso y denso, nunca lo había sentido, ni me había interesado en la textura 3, la calidez silvestre del pelaje. Nuestra interacción era nula, él apenas me miraba. Me sentía extrañamente juzgada por su indiferencia, como si él también supiera que yo solo estaba sobreviviendo, no viviendo. Esa mañana, el día se sentía particularmente largo. Había terminado mi café frío y el aire acondicionado mantenía la sala en una temperatura artificial y constante. El silencio se había vuelto una carga física, pesando sobre mi pecho. De repente, lo sentí. Toro estaba parado en el umbral de la cocina, mirándome. No era la mirada vacía de una mascota que espera su comida. Eran unos ojos serenos, de una calma ancestral, que parecían comprender la grieta de mi alma. Quise apartar la vista, reírme de mí misma por buscar significado en la mirada de un perro. Es solo un pastor alemán, Elena. No seas ridícula. Pero entonces, él hizo lo inesperado. Lentamente, se acercó a mí. Mis piernas estaban cruzadas en la silla de terciopelo de la cocina. Él caminó despacio, con esa dignidad silenciosa que solo los perros grandes poseen, y con una suavidad absoluta, apoyó su pesada cabeza en mi rodilla. Me quedé inmóvil. El peso de su cabeza, la inesperada textura 3 de su pelaje denso y cálido, fue el primer contacto táctil real que había sentido en meses. No era la seda resbaladiza ni el terciopelo que protegía,
era cálido, áspero y vivo. Mi instinto me traicionó. Mi mano, temblorosa, se posó sobre el lomo de su cabeza y lo acarició. Cerré los ojos, sintiendo la fricción reconfortante del pelo. En ese momento, no sentí que estaba acariciando una mascota. Sentí, con una claridad dolorosa, que algo o alguien, por primera vez, estaba diciéndome, estoy aquí. Te veo. Y no te pido nada. Fue un gesto tan simple que me desarmó. Una calidez que no venía de una máquina de calefacción, sino de un ser vivo que había ignorado sistemáticamente. A partir de ese día, mi percepción táctil del mundo cambió. Empecé a notar cómo Toro se acomodaba a pocos pasos de mí, como si estuviera vigilando mi silencio, sin invadirlo, pero siempre presente. Cuando la melancolía me asaltaba, y sentía ese nudo habitual en el pecho, lo encontraba acostado junto a la puerta de mi habitación, paciente, sin ladrar, sin exigir. Empecé a notar el contraste. Con Javier, mi necesidad de afecto era una súplica constante, una exigencia que nunca se cumplía. Con Toro, la presencia era constante, incondicional. Y esa era la parte aterradora. Era posible que un perro, al que apenas había mirado, me estuviera dando la conexión real que mi esposo, el arquitecto de mi vida perfecta, me había negado. Esta pregunta se quedó clavada, como una espina invisible que rasgaba la seda fría de mi existencia. Me sentía tonta por darle tanto peso a los gestos de un animal, pero cada vez que Toro me miraba con esa calma, algo dentro de mí se rompía y se reparaba a la vez. El vacío no era solo el silencio de la casa de mármol, era el silencio de mi vida, de mi relación. Y Toro, el perro guardián, se había convertido en el espejo que me mostraba todo lo que faltaba. No podía seguir ignorándolo. El terciopelo de mi batín se sentía pesado, como un manto que no me dejaba respirar. Necesitaba romper la simetría. Necesitaba tocar la vida. El final de la rutina no era el café frío, era la aceptación de que algo estaba fundamentalmente roto. Y que solo un contacto inesperado, áspero y cálido, me había dado la señal de partida. Me quedé sentada en la fría silla de terciopelo, las piernas cubiertas por la textura 3, la calidez silvestre del pelaje de Toro, que seguía con su cabeza reposada en mi rodilla. El contraste entre la aspereza viva de su pelo y el brillo estéril del mármol de la cocina era un ancla que me devolvía a la realidad. Toro era mi único testigo, el único que no vestía la textura 4, la distancia inviolable de la ejecución. El peso de su cabeza era un recordatorio constante, tienes que sentir. La seda fría, textura 1, que me había envuelto durante años me había congelado los sentidos. Esa tarde, tomé una decisión. No podía seguir siendo la sombra perfecta en un apartamento de diseño. Tenía que salir, no para cumplir con una cita social, sino para buscar la fricción de la Ciudad de México. Necesitaba sentir la textura de la vida. Para este primer acto de rebelión, mi vestuario fue una declaración silenciosa. Fui a mi armario, lleno de telas fluidas y estructuras perfectas, y elegí un atuendo que Javier nunca aprobaría para un paseo sin destino, un traje sastre de pantalón de talle alto y chaqueta oversize, confeccionado en lino puro, de un blanco roto. El lino, la textura 6, el lino arrugado de la verdad, es una tela gloriosa. Es fresca, elegante y sofisticada, pero tiene una característica que me fascinaba, se arruga irremediablemente con el menor movimiento. No puedes mantenerlo prístino. Simbolizaba perfectamente mi estado, elegante por fuera, pero permitiendo que la vida, con sus dobles y sus movimientos, me dejara marcas. Sentí el aire fresco rozando mi piel a través del tejido, un contacto honesto que la seda nunca me había dado. ¿Y mis pies? Para mis pies, elegí una declaración sonora.
Desterré mis mules de terciopelo silencioso y me puse unas sandalias de tacón bajo y cuadrado de piel de vaqueta curtida en color tabaco. Lo crucial era la textura de los tirantes, estaban trenzados a mano, una textura 7, el cuero trenzado y sonoro de la intención. Cada paso que daba no era solo firme, sino que el pequeño tacón cuadrado hacía un leve y deliberado clac-clac sobre el mármol, rompiendo el silencio. Era mi primer acto de rebeldía, hacer ruido y dejar que el tejido se arrugara. Saqué a Toro. No fuimos a los jardines privados de la comunidad, sino al Parque México en la Condesa, un lugar vibrante, lleno de gente. Nos sentamos en un banco de hierro forjado, cuya textura 8, el hierro rugoso del anclaje era frío y sólido bajo el lino de mis pantalones. Observé a las parejas, a los vendedores de flores, a los artistas callejeros. Todo parecía diferente, más cercano, más real. Parece que olvidé cómo tocar la vida, Toro, le dije, sintiendo el lino arrugarse alrededor de mis rodillas, y por primera vez, me gustó la sensación de imperfección. Mientras Toro bebía agua de un cuenco, vi algo que me llamó la atención en un árbol cercano. Era un cartel clavado al tronco. No era un anuncio de yoga ni de venta de inmuebles. Era un anuncio escrito a mano con una caligrafía vivaz, taller de crónica de vida y táctil, redescubre tu voz a través de las texturas. Un taller enfocado en las texturas. Sentí un escalofrío de reconocimiento. No era una coincidencia. Tomé una foto con mi teléfono. Era un camino, pequeño, pero mío. Un camino que implicaba usar mis propias manos. De regreso a casa, la soledad me golpeó de nuevo, pero ahora el silencio, textura 2, se sentía menos denso, como si mis pasos resonaran con una nueva promesa. Fui al librero del estudio de Javier. Era una pared de libros sobre economía y arquitectura, todos encuadernados en tapas duras y lisas. Saqué el libro más antiguo y con el lomo más gastado, una edición olvidada de poesía mexicana. Detrás de él, como si hubiera estado esperando, había un cuaderno que no era mío. Era un objeto antiguo, encuadernado en cuero ajado, la textura 5, la piel gastada del secreto. Al abrirlo, el aroma a vainilla y olvido me golpeó. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía rápida y femenina. La primera entrada decía: el mármol es frío, pero mi corazón lo está más. Javier, sí, mi mismo Javier, ha construido una jaula de perfecta simetría para mí. Me ahoga. ¿Qué espero? La llave. Necesito una textura de rebeldía para no desaparecer. Me quedé helada. La mujer que había escrito esto vivía en esta misma casa. Comencé a leer con avidez. Ella se llamaba Sofía. Sus entradas eran fragmentos de sueños, arrepentimientos y una obsesión por la sensación táctil. Era una coleccionista de fetichismos de la tela. Una entrada específica capturó toda mi atención. Me fascina el color rojo. Pero Javier lo llama vulgar. Así que mi ropa es neutra. Pero por las noches, me envuelvo en un chal de lana merino rojo carmesí, denso y áspero contra la piel. Es mi rebeldía de lana, mi secreto. Nadie más lo toca. Es mi textura de identidad. La idea de una textura de rebeldía, un objeto personal cargado de emoción secreta, me electrizó. Era una apropiación de la identidad a través del tacto. Cerré el cuaderno de piel gastada, textura 5, y tomé uno de mis propios cuadernos. No era un cuaderno cualquiera, era mi cuaderno de notas de viaje, encuadernado en lona cruda de color crema, que nunca había usado. La textura 9, la lona promesa era áspera y virgen, esperando ser mancillada por mi verdad. Lo abrí, por primera vez, escribí, no para el trabajo, no para la aprobación de Javier, solo para mí.
Las palabras fluían, miedos, arrepentimientos, la sensación del pelaje de toro, el clac-clac de mis sandalias. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, un ceviche que sabía a sol y mar, que Javier siempre ignoraba, le dije a Toro, que estaba a mis pies, ¿sabes? Quiero encontrar mi chal rojo. Miré el calendario y, con un bolígrafo de tinta azul intensa, rodeé con un círculo la fecha del taller de pintura en la Condesa. Abajo, escribí, encuentra la textura de rebeldía. El lino de mi traje se había arrugado completamente. No sentía miedo, sino la promesa de la fricción. El juego había comenzado, y la primera pista no era un viaje o un amante, sino un objeto táctil oculto en las sombras de la perfección de mi vida. La semana transcurrió entre la textura 9, la lona promesa de mi nuevo cuaderno, que ahora comenzaba a llenarse de ideas desordenadas, y la textura 4, la distancia inviolable de la ejecución de mi marido, Javier, cuya presencia se limitaba a mensajes de texto esporádicos desde Shanghái. Yo preparaba mi escape. El taller de pintura y crónica de vida era el sábado por la mañana. Lo consideré mi primer acto de infidelidad, no a un hombre, sino a mi propia rutina. El viernes por la noche, mientras me preparaba para dormir, me asaltó una ansiedad inesperada. Decidí que necesitaba una conexión táctil, algo que me recordara que mi cuerpo no era solo un contenedor para la seda fría de Javier. Me vestí con un camisón que había olvidado que existía, un diseño antiguo que mi madre, originaria de Oaxaca, había traído para mí. Era un camisón lencero de color marfil, confeccionado en satén de seda pura, sin costuras ni encajes. Era la textura 10, el satén líquido de la piel, una tela tan fina y resbaladiza que se sentía como agua tibia fluyendo sobre cada curva. Era provocador, no por un escote, sino porque no ocultaba nada, solo delineaba el contorno con un brillo lujurioso. Estaba sola. Javier estaba al otro lado del mundo. Era mi seducción silenciosa a la soledad. Me recosté en la cama y, en lugar de dormir, abrí el cuaderno ajado, textura 5, que Toro había encontrado. Quería leer más sobre la mujer que había escrito esas páginas. Encontré una entrada específica. Me encanta el color azul. Pero mi marido lo odia, dice que es demasiado plebeyo. Así que visto beige y gris. Pero por la noche, me pongo mi chal de lana azul índigo, y me envuelvo en él. Es mi rebeldía de lana, mi secreto táctil contra el orden. Solo lo toco yo. Solo lo veo yo. Me quedé pensando en ese chal de lana azul. La idea de una textura de rebeldía, un objeto personal cargado de emoción secreta, me fascinó. Era un fetichismo de la tela, una apropiación de la identidad. El sábado por la mañana, me vestí para la Condesa. Elegí un atuendo que fusionaba mi viejo yo, la elegancia, con mi nuevo yo, la comodidad y la conexión. Opté por un pantalón de cuero suave de corte recto y una camisa de popelín de algodón de corte impecable. El cuero, la textura 11, la suavidad engañosa del cuero, era suave y se adaptaba perfectamente a mi figura, pero a la vez me daba una sensación de fuerza y armadura. El algodón, en contraste, era textura 12, el popelín crujiente de la honestidad, un tejido que hacía un leve shhh al mover los brazos, como un recordatorio constante de mi presencia. El taller se celebraba en un estudio de arte bohemio en la Condesa, un espacio lleno del aroma embriagador de aceite de linaza y trementina, la textura 13, el aire áspero de la creación. La clase era pequeña, quizá 10 personas. Me senté en un rincón y saqué mi nuevo cuaderno de lona virgen, textura 9. El profesor, un hombre llamado Rafael, con el pelo canoso y manos manchadas de pintura, nos hizo un ejercicio. Hoy, no vamos a pintar lo que vemos. Vamos a pintar lo que sentimos. Quiero que piensen en una textura que defina su vida en este momento.
Todos se concentraron, menos yo. Yo no sé cuál es mi textura, le dije en voz baja a Rafael. Él me miró con una sonrisa. Si no lo sabes, ve a buscarla. ¿Qué llevas puesto? Cuero y algodón, respondí. ¿Y cómo se sienten? El cuero es suave, pero protector. El algodón es crujiente. Pero mi vida se siente como satén líquido, confesé, recordando la tela de mi camisón, la textura 10. Lujoso, sí, pero tan resbaladizo que nunca puedo agarrarme a nada. Rafael asintió, entendiendo el subtexto de mi confesión táctil. Entonces, pinta el satén. Pero píntalo con arena para que te duela. El ejercicio me obligó a usar mis manos de una manera que la textura 1, el lujo silencioso nunca me había permitido. Mezclé acrílicos con granos de arena fina, creando una superficie rugosa y dolorosa que contrastaba con el brillo de la pintura color marfil que usé para simular el satén. Al terminar, toqué mi pintura. La textura 14, la arena dolorosa de la verdad me raspó los dedos, pero me hizo sentir viva. Al final del taller, mientras empacaba mis cosas, noté a una mujer que me había estado observando. Se acercó a mí. Era Mariana, de unos 45 años, vestida con un estilo boho chic y una bufanda de seda salvaje de colores brillantes. La textura 15, la seda salvaje de la intrepidez era rugosa, no lisa como la mía, e irreverente. Me encantó tu pieza, Elena, dijo, su voz cálida y directa. La sensación de ese satén ahogado. Gracias. Es confesional. Lo sé. Yo también he vivido en el satén líquido. Y ahora vivo en la seda salvaje. Por cierto, ¿qué haces con esto? Mariana señaló el viejo cuaderno de cuero ajado, textura 5, que Toro había encontrado y que yo había traído sin darme cuenta. Es un diario muy antiguo. Lo encontré. Me da curiosidad la mujer que lo escribió. Mariana sonrió. Conozco esa caligrafía. Pertenece a una mujer que vivía aquí hace años. Sofía. Ella era famosa por sus performances y por sus extrañas obsesiones. Era una coleccionista de texturas. Murió dejando una historia sin terminar. ¿Una historia? Sí. Se obsesionó con un juego de piezas de ajedrez únicas, de un material que nadie podía identificar, que se sentían como piel fría. Creía que tenían un poder especial. Su última entrada dice que las escondió en la casa que su marido construyó para ella. La misma casa donde ella se sentía en esa jaula de mármol. Mi corazón dio un vuelco. La misma casa. Mi casa. La mujer que se sentía atrapada en la textura 1 de mi hogar. ¿Cómo era esa casa? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Ella la llamaba, el mausoleo de mármol. Decía que el arquitecto había añadido misterios táctiles en los rincones. Pequeños nichos, paneles secretos. Dicen que las piezas de ajedrez están escondidas en algún lugar. La revelación me golpeó con el impacto de la textura 16, el mármol frío del misterio. El diario no era solo una inspiración, era un mapa táctil. La soledad de Sofía se había convertido en un juego de escondite para mí. Volví a casa, ya de noche, mis sandalias clac clac sonando con un propósito diferente. Ya no solo me sentía sola, me sentía una buscadora. Al entrar, Toro me recibió con un fuerte meneo de cola. Me tiré al sofá y mi mano tocó algo duro entre los cojines. Lo saqué. Era una pieza de ajedrez. Un peón. No era de madera ni de plástico. Era de un material que nunca había tocado, suave,
pero increíblemente denso, con una temperatura consistentemente fría, casi metálica, pero con una sensación orgánica bajo la presión de mis dedos. Se sentía exactamente como Mariana había dicho, piel fría. Miré a Toro, que ladeó la cabeza. ¿Qué has hecho, mi vida? Dejé la pieza en el centro de la mesa. La textura 17, la piel fría y extraña del peón brillaba bajo la luz tenue. Entendí el mensaje de Sofía. El juego había comenzado. La llave para abrir la ventana no era un viaje, sino la resolución de un misterio táctil escondido en la propia textura 1 de mi casa. Javier regresaba de Shanghái esa semana. Yo debía descifrar este misterio antes de que su textura 4, la distancia inviolable de la ejecución, volviera a imponer el silencio. La textura 17, la piel fría y extraña del peón, se había convertido en mi talismán. Estaba sentado en mi mesita de noche, tan silencioso como la copa de vino intacta de la que me había olvidado el martes. Su frialdad constante era un contraste perturbador con el calor sofocante de la noche. La noticia del regreso de Javier me llegó por un mensaje de voz seco: aterrizo el jueves por la noche. Misa de 9 el domingo. Reserva mesa en el San Ángel Inn. Una declaración de intenciones, un retorno al orden dictado por la lana intocable de sus trajes ejecutivos. Tenía 3 días. La casa que antes me había parecido una jaula de cristal, ahora era un mapa de tesoros táctiles. Me puse la ropa más funcional que tenía, la que me permitía sentir cada superficie, unos leggings de algodón elástico negro y una camiseta de punto fino que se ajustaba a mi cuerpo. En mis pies, opté por la textura 18, el cuero suave del espionaje, unas bailarinas de cuero negro, flexibles y sin suela ruidosa, perfectas para moverme sin alertar al personal de servicio. Comencé mi búsqueda en el corazón de el mausoleo de mármol, el salón principal. La clave, recordé, estaba en los misterios táctiles que había dejado Sofía en sus escritos. Releí el diario, textura 5. Una entrada decía: el arquitecto adoraba el contraste, la disonancia de la mano sobre el material que no es lo que parece. Busca donde el frío no es uniforme. Empecé por el mármol del suelo. Pasé mis manos, mis dedos sensibles, centímetro a centímetro. Era uniformemente frío. Luego, las paredes de madera clara, lisas y pulidas. Pero al llegar a la gran estantería de roble encuadernada en el estudio, noté algo. La textura 19, el roble rugoso y fiel de la estantería era áspera y densa, pero había un panel lateral, justo a la altura de mi cadera, que era extrañamente liso y pulido. Me arrodillé, pasando mi mano con cuidado. El panel no tenía vetas, se sentía como hueso pulido o la cubierta de un piano de cola. Y, crucialmente, la temperatura era diferente, era significativamente más cálida que el roble circundante. La textura 20, la superficie cálida de la disidencia. Presioné, busqué un mecanismo oculto. Nada. Me frustré. Me recosté en el suelo, la textura 18 de mis bailarinas rozando el frío mármol. Mientras mi frustración crecía, mi mano se posó sin querer en el pequeño peón de piel fría, textura 17, que había sacado del bolsillo de mi pantalón. Era tan denso, tan pesado. Volví al panel cálido, textura 20. Pasé la yema de mi dedo por el borde, buscando una microsurco que delatara una puerta. Y allí estaba. Un punto minúsculo que cedió a la presión. Hice palanca con una uña y el panel se abrió con un clic suave y bien engrasado. Detrás del panel, había un nicho forrado con terciopelo rojo oscuro, la textura 21, el terciopelo prohibido del secreto. Dentro, sobre esa tela lujuriosa y absorbente, descansaban 4 piezas de ajedrez más, un caballo, una torre, un alfil y la reina.
todas hechas del mismo material de piel fría y extraña que el peón. Las tomé con ambas manos. La sensación era abrumadora, 5 piezas, 5 texturas de piel fría contra mi palma. Las examinamos. La reina era la más densa, la más pesada, con un contorno suavemente ondulado que la hacía sentirse casi viva en mi mano. Mi segunda búsqueda se dirigió a otro lugar mencionado en el diario de Sofía, el lugar donde ella se cambiaba para la noche. El único lugar donde se permite el grito de la tela. Fui a mi walk-in closet. El armario, diseñado por Javier, era un espacio de textura 22, el frío reflejado del cristal, con puertas de vidrio ahumado y acero pulido. Un lugar de exhibición, no de intimidad. Pero Sofía había hablado de un grito de tela. Recordé su obsesión por el chal de lana azul índigo. Fui directamente a mis estantes de lencería, el lugar más íntimo y olvidado de mi ropa. Y allí, envuelta en una bolsa de seda blanca, la textura 23, la seda guardiana, encontré una bufanda de lana áspera y gruesa de un color azul índigo tan profundo que parecía absorber la luz. Era la textura 24, la lana rebelde de Sofía. La saqué de la bolsa y la pasé por mi cuello. La lana era picosa y rugosa contra la piel, pero me daba una sensación de calor y verdad que mi seda líquida, textura 10, nunca proporcionaría. Con el chal puesto, me sentí en sintonía con Sofía. En el rincón más oscuro del armario, donde se guardaban las cajas de zapatos que apenas usaba, había un suelo de madera. A diferencia del resto del armario, cubierto con una moqueta de terciopelo neutro, ese rincón tenía tablas desnudas. Me arrodillé. Pasé mi mano sobre la madera. Era lisa, de nogal oscuro. Pero al lado de una de las tablas, noté un minúsculo hueco, un pequeño espacio por donde mi uña apenas podía deslizarse. Empujé. La tabla se levantó. Y allí, en el hueco oscuro, había 2 piezas de ajedrez más, un alfil y un caballo. Las tomé. La textura 17 de su piel fría era inconfundible. Con 7 piezas en mi poder, 5 del estudio, 2 del armario, me senté en el suelo del closet, el azul áspero del chal sobre mis hombros y las 7 piezas frías de piel en mi regazo. La textura 25, el puzzle táctil incompleto me decía que faltaban piezas. Faltaban la otra torre y el otro alfil, y lo más importante, el rey. De repente, la puerta principal del departamento sonó. No era el jueves por la noche. Era miércoles. Me levanté de un salto, la sangre helada. Javier había adelantado su vuelo. Elena. Estoy en casa, cariño. El vuelo se adelantó. Su voz resonó en el mármol, esa textura 4 de la ejecución, ahora amplificada por la cercanía. Corrí al salón, mi corazón martilleando. Metí las 7 piezas de piel fría en el bolsillo de mis leggings y me quité la lana azul rebelde escondiéndola bajo un cojín. Mi cuerpo, envuelto solo en la textura 18 de algodón ajustado, se sentía vulnerable. Javier apareció en el umbral del salón, su traje de lana oscura y su corbata de seda rígida, la textura 56, la lana intocable del ausente, que ya había aparecido en el episodio anterior con otro personaje, imponiendo orden. Me miró de arriba abajo, su mirada fría deteniéndose en mi ropa de yoga ajustada y en mis pies descalzos, sintiendo la discrepancia entre mi atuendo y la hora. Elena. ¿Te ves, ajustada? ¿Haciendo ejercicio? Su voz contenía un matiz de desaprobación táctil. No, solo, estaba organizando el armario. Hace calor. Me acerqué a él, intentando un contacto físico. Puse mi mano en su brazo, tocando la textura 26, la seda rígida de la corrupción de su traje. Él no se inmutó, pero noté como mi mano ajustada en su brazo era un contraste con su rigidez formal.
Él se retiró suavemente, su mirada ahora fija en mi cara. Tu mano. ¿Por qué está tan fría? Me llevé la mano a la boca. La textura 17 de las piezas de piel fría en mi bolsillo había dejado mi piel helada. El contraste con el calor de su traje era inconfundible. El aire acondicionado, supongo, mentí, sintiendo el peso de las 7 piezas ocultas contra mi muslo. Javier no dijo nada más, pero su mirada era un juicio de texturas que me calaba hasta los huesos. El orden había regresado. La búsqueda de las piezas restantes, el rey, el alfil, la torre, tendría que hacerse bajo la vigilancia de la textura 56. El juego ya no era solo un misterio táctil, era un acto de riesgo. El aire en el salón se había vuelto denso, cargado con la presencia de Javier. Sus ojos, fríos y analíticos, examinaban mi figura envuelta en algodón elástico, contrastando con el traje de lana oscura que había sido un sello de su ausencia. Las 7 piezas de piel fría que llevaba en el bolsillo de mis leggings parecían irradiar un frío metálico que helaba mi piel. No me mientas, Elena. Tu mano es un témpano. Y tu ropa parece de una persona que ha estado gateando, dijo, la desaprobación táctil en su voz era un látigo. Me disculpé pronto, alegando que la migraña regresaba. Me retiré a nuestro dormitorio. Él me siguió, pero en lugar de confrontarme, adoptó una táctica más sutil, la vigilancia silenciosa. Se sentó en el borde de la cama, en su pijama de seda azul marino, liso e implacable. Tenía que encontrar las piezas restantes. 2 piezas menores y, sobre todo, el rey. Recordé la última pista que no había descifrado, busca donde el suelo canta y la tierra llama. El suelo que canta. Era el pequeño balcón adyacente al dormitorio, con sus tablas de teca que crujían levemente bajo el peso, la única madera rústica que se atrevía a existir en este hogar de mármol. El lugar donde la tierra de las macetas de barro llamaba. Antes de salir al balcón, hice mi último acto de vulnerabilidad controlada. Me quité el top de punto ajustado. Solo quedé en mis leggings y me puse la única prenda que me anclaba a una verdad diferente, un antiguo batín de encaje negro de mi abuela. La tela era una red de intrincadas perforaciones, frágil y reveladora, que ofrecía más piel que tela a la vista. Era mi armadura de honestidad, la textura de mi propia perforación. Salí al balcón, mis pies descalzos sobre la madera quejumbrosa de la teca. Toro, que me había seguido, ladeó la cabeza. Me arrodillé junto a la jardinera grande. La tierra estaba seca y apelmazada, la arcilla áspera bajo el sol de la mañana. Empecé a escarbar con mis manos desnudas, la tierra rugosa pegándose bajo mis uñas. Y allí, envueltos en un trozo de arpillera gruesa, encontré el alfil y la torre restantes. Eran 8 y 9. 9 piezas de piel fría ahora en mi regazo. Solo faltaba una, el rey. Regresé a la habitación, cubierta de tierra y con el encaje frágil manchado. Javier me observaba. ¿Regando las macetas a medianoche, Elena? Estás hecha un desastre, dijo, su tono una mezcla de desprecio y calculada curiosidad. 9 piezas, Javier. Solo falta una, dije, mostrando mi mano cubierta de tierra, pero sin revelar las figuras. Él sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Se levantó de la cama, la seda implacable de su pijama deslizándose silenciosamente sobre su cuerpo. ¿La última pieza? La tienes tú. Siempre la has llevado puesta. La pieza de control final que me aseguraba que no te irías. Me quedé helada. Llevada puesta. Pero no tocada. Mi mirada recorrió mi cuerpo, mis dedos tocaron la tela de mis leggings, la cintura, la garganta. Y entonces lo supe. Mi collar de oro.
Javier me lo había regalado en nuestra luna de miel y lo llevaba siempre. Lo desabroché. El broche, la pieza de cierre que aseguraba mi pertenencia, no era de oro. Era la 10ª pieza de piel fría. El rey. Era la piel fría más pulida, la que siempre estaba en mi nuca, invisible pero táctil, el mecanismo que me mantenía sujeta y ordenada. La separé de la cadena de oro. Sentí el mismo escalofrío que con las otras. 10 piezas. El set estaba completo. El juego de Sofía. ¿Y el tuyo? Siempre se trató de las texturas ocultas, susurré, dejando la pieza del rey junto a las otras 9 en la mesita de noche. Se trató de la pertenencia, Elena, corrigió Javier, dando un paso hacia mí. La última textura es siempre la del collar. Lo miré. Me había despojado de mi vida. Ahora me despojaría de mi fachada. Tomé el cuaderno de cuero ajado de Sofía y lo abofeteé con él, suavemente, en la mejilla de Javier, justo sobre la seda densa de su pijama. No fue un golpe de rabia, sino un gesto de fricción. El cuero áspero contra la seda fría. Esto se siente la verdad. Y yo elijo la textura de la imperfección, dije, quitándome el batín de encaje frágil, la perforación. Quedé solo en mi ropa interior de seda lisa, expuesta, pero invulnerable. Javier me miró, no con rabia, sino con una frialdad intelectual que era mucho peor. Has ganado el juego, Elena. Has encontrado las piezas. Pero el ajedrez táctil tiene un último movimiento. Él caminó hacia el ventanal, contemplando las luces de Polanco. Las piezas de piel fría no son la meta. Son solo el mapa. Las escondió Sofía, pero las creó el arquitecto. El mismo que diseñó los nichos, los paneles, los puntos cálidos. El mismo que creía que el control se ejerce a través del tacto oculto. Se giró hacia mí. El arquitecto no era yo, Elena. Era mi padre. Él diseñó esta casa, esta jaula, hace 30 años para su esposa, Sofía. Y su obsesión era mucho más grande que la mía. Las piezas señalan la ubicación de su último proyecto, algo que él llamó la habitación 0. Mi respiración se detuvo. ¿Qué es la habitación 0? Javier sonrió. Era una sonrisa de liberación y de terror. Es el único lugar de la casa que no tiene mármol ni seda. Es un espacio forrado en la textura de la verdad absoluta. Y solo las 10 piezas de piel fría, dispuestas de una forma específica, pueden abrir la puerta oculta. Pero ten cuidado, Elena. Lo que guardó el arquitecto allí dentro, no es la felicidad. Es el silencio final. Me acerqué a la mesita, mis ojos fijos en el rey de piel fría. El misterio se había abierto, revelando una capa más profunda y oscura. La búsqueda de mi propia verdad me había llevado a heredar una obsesión que trascendía generaciones. ¿Y dónde está esa puerta? Pregunté. Javier se acostó en la cama, la seda implacable envolviéndolo, volviendo a su papel de estatua. El juego no ha terminado. Hay una 11ª textura, Elena. Una que solo la lana rebelde de Sofía puede revelarte. ¿Recuerdas el chal que encontraste? Búscalo. Él te dirá dónde colocar la torre y el alfil. Me quedé de pie en el centro de la habitación, despojada de mi batín de encaje, sintiendo el frío de las 10 piezas. La verdad era más compleja, oscura y táctil de lo que jamás imaginé. El juego no era escapar de Javier. Era descubrir el secreto del arquitecto y de la mujer que había vivido antes que yo.